Imagina despertar un día y darte cuenta de que todo lo que creías imposible siempre estuvo a tu alcance. Que la realidad nunca fue fija, sino una proyección de tu propia percepción. Que cada límite que aceptaste fue solo una ilusión, un reflejo de las creencias que decidiste sostener. Ahora tienes en tus manos la llave para romper ese ciclo, para rediseñar tu destino con absoluta claridad. La pregunta es, ¿tendrás el valor de sostener esta nueva verdad o permitirás que la vieja programación te arrastre de vuelta? La realidad ya cambió, solo falta que lo aceptes. Mi nombre es Andrew, pensador y guía en la exploración de la conciencia. Profundamente influenciado por las enseñanzas de Jacobo Greenberg sobre la conciencia cuántica, te invito a que te suscribas y actives la campana para descubrir las dimensiones ocultas de tu ser, donde reside un poder transformador capaz de expandir tu percepción y elevar tu existencia hacia nuevos niveles de comprensión y autenticidad. Si estás listo para transformar tu realidad y descubrir el poder oculto detrás del 16 de febrero, dale like a este vídeo y suscríbete. Lo que estás a punto de aprender puede cambiar tu destino en solo 24 horas. El 16 de febrero es una fecha que encierra un misterio insondable, una clave oculta en el tejido de la realidad, un código que, si se comprende y se activa correctamente, puede alterar el destino de quien lo emplee. No es una fecha cualquiera. Su vibración resuena con una frecuencia específica, un patrón que se entrelaza con el flujo del universo y con la consciencia misma. En este día, las puertas de la percepción se abren un poco más, permitiendo el acceso a una verdad que ha sido velada por siglos, una verdad que no se encuentra en los libros convencionales ni en las enseñanzas tradicionales, sino en los pliegues de la realidad misma, donde lo intangible se vuelve tan real como lo concreto. Para entender el poder del 16 de febrero, primero es necesario comprender que la realidad no es fija ni absoluta. Lo que percibimos como sólido, inmutable e incuestionable es, en realidad, una construcción de la mente, un campo de energía moldeable que responde a la atención y la intención. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han entendido que la percepción es el filtro a través del cual experimentamos el mundo, y que al modificar ese filtro, podemos modificar la realidad misma. Sin embargo, esta idea ha sido sistemáticamente ocultada, reemplazada por un sistema de creencias que nos limita, que nos convence de que somos víctimas del azar y de las circunstancias, cuando en realidad somos los arquitectos de nuestra existencia. El 16 de febrero representa un punto de inflexión dentro de este campo de posibilidades. No es casualidad que esta fecha haya sido mencionada en ciertos círculos esotéricos como un día de alineación energética, donde la estructura de la realidad se vuelve más flexible, más susceptible a la influencia de la consciencia. En este día, aquellos que saben cómo utilizar su intención de manera precisa pueden generar cambios que, en cualquier otro momento, tomarían meses o incluso años en manifestarse. Es una oportunidad única para reescribir la historia personal, para acceder a niveles de comprensión que normalmente permanecen ocultos detrás del velo de lo ordinario. Pero, ¿por qué esta fecha en particular? La clave está en los números y en la vibración que generan. El 16 es un número que ha sido asociado con la transformación profunda, con la destrucción de estructuras obsoletas y el renacimiento de una nueva realidad. Representa la caída de las ilusiones, la ruptura de paradigmas que limitan la percepción y la apertura de un camino hacia la verdad última. El número 2, que rige el mes de febrero, es el símbolo de la dualidad, de la conexión entre lo visible y lo invisible, de la danza eterna entre la luz y la sombra, entre el orden y el caos. Y cuando se suman los dígitos de la fecha completa, obtenemos un número que vibra en sintonía con el despertar de la consciencia, con la revelación de aquello que ha sido oculto y con la capacidad de moldear el destino de manera consciente. Ahora bien, comprender la importancia de este día es solo el primer paso. Para activar el código del 16 de febrero, es necesario saber cómo sintonizarse con su frecuencia, cómo utilizar la intención de manera precisa para abrir las puertas de la transformación. Y aquí es donde entra en juego un principio fundamental. La realidad responde a la atención. Aquello en lo que enfocamos nuestra energía se expande, toma forma y se convierte en nuestra experiencia. Si el 16 de febrero nos encuentra sumidos en la distracción, en la rutina automática, en la repetición de los mismos patrones de pensamiento, su potencial pasará desapercibido, como un portal que se abre por un instante y se cierra sin que nadie lo note.
Pero si en este día logramos elevar nuestra percepción, expandir nuestra consciencia más allá de los límites habituales, entonces podemos aprovechar su poder para transformar nuestro destino en un tiempo sorprendentemente breve. El secreto radica en la combinación de tres elementos: la intención clara, la emoción intensa y la certeza absoluta. La intención es la dirección de la energía, la flecha que apunta hacia la realidad que deseamos manifestar. La emoción es el combustible, la fuerza que impulsa esa intención y la ancla en el campo de la existencia. Y la certeza absoluta es el puente que permite que la manifestación ocurra sin interferencias, sin dudas que diluyan su potencia. Cuando estos tres elementos se combinan de manera armónica, la realidad responde de inmediato, moldeándose en función de la nueva estructura que hemos proyectado. Pero hay un desafío: la mente condicionada, el sistema de creencias que hemos heredado, la inercia de la percepción ordinaria. Desde que nacemos, somos programados para ver el mundo de una manera específica, para creer en limitaciones, en imposibilidades, en un destino que está fuera de nuestro control. Romper con esta programación no es tarea fácil, pero el 16 de febrero ofrece una ventaja única. Durante este día, la rigidez de la percepción se afloja, las barreras entre lo posible y lo imposible se vuelven más permeables, y el potencial de transformación se incrementa exponencialmente. El primer paso para activar el código del 16 de febrero es reconocer su existencia. La mayoría de las personas atraviesan este día como cualquier otro, sin notar la sutil vibración que lo envuelve, sin percibir la oportunidad que se presenta ante ellos. Pero aquellos que han desarrollado una sensibilidad especial, aquellos que han comenzado a cuestionar la naturaleza de la realidad y su papel dentro de ella, pueden sentirlo, pueden intuir que hay algo más, que este día encierra un secreto que está esperando ser descubierto. El segundo paso es la preparación. Para sintonizarse con la frecuencia del 16 de febrero, es necesario limpiar la mente de ruido, despejar las distracciones y entrar en un estado de receptividad. Esto puede lograrse a través de la meditación, la contemplación o cualquier práctica que ayude a enfocar la atención y a elevar la percepción. Es fundamental entrar en este día con una intención clara, con una idea precisa de lo que se desea transformar, de la realidad que se quiere manifestar. Sin una dirección definida, la energía se dispersa y el potencial del día se desperdicia. El tercer paso es la activación. Esto implica utilizar la combinación de intención, emoción y certeza para generar un cambio tangible en la estructura de la realidad. No basta con desear un cambio de manera vaga o superficial. Es necesario sentirlo como si ya estuviera ocurriendo, visualizarlo con una intensidad tal que se vuelva más real que la realidad misma. En este estado de absoluta convicción, la manifestación se vuelve inevitable, porque la realidad no es más que un reflejo de la percepción que sostenemos en nuestro interior. El 16 de febrero es un portal, una grieta en la estructura de lo ordinario que permite acceder a lo extraordinario. Es un recordatorio de que la realidad es mucho más flexible de lo que nos han hecho creer, de que el destino no es una fuerza externa que nos arrastra sin control, sino un campo de posibilidades que podemos moldear con nuestra conciencia. Y quienes sepan cómo utilizar este conocimiento, quienes logren activar el código oculto en este día, descubrirán que en solo 24 horas pueden transformar su vida de una manera que desafía toda lógica, porque la realidad, en su esencia más profunda, no responde a la lógica, sino a la percepción. Si has llegado hasta aquí, es porque en algún nivel de tu ser has sentido el llamado. No es casualidad. Hay algo dentro de ti que resuena con esta información, una parte de tu conciencia que sabe que la realidad no es lo que parece, que intuye que hay una verdad más profunda esperando ser descubierta. Ahora que has comprendido que el 16 de febrero es una fecha clave, un punto de acceso a una transformación profunda, es momento de dar el siguiente paso: aprender a manipular la percepción para que la realidad responda de inmediato. Y para ello, hay un principio fundamental que debes entender: el tiempo no es lo que crees. Nos han enseñado a ver el tiempo como una línea recta, una secuencia de eventos que avanza inexorablemente del pasado al futuro. Esta percepción, sin embargo, es una ilusión, un constructo mental diseñado para darnos una sensación de continuidad. En realidad, el tiempo es una estructura maleable, un campo de posibilidades en el que el presente, el pasado y el futuro coexisten simultáneamente. Y lo más importante, el futuro no es una consecuencia inevitable del pasado, sino un reflejo directo del estado de conciencia que sostenemos en el presente. Esto significa que el destino no está escrito. La realidad no es una película que simplemente observamos pasivamente. Es un lienzo en blanco que respondemos con cada pensamiento, cada emoción,
cada creencia que sostenemos en nuestro interior. En el 16 de febrero, este principio se amplifica, porque la vibración de este día permite que los cambios en la percepción se traduzcan en cambios en la realidad con una rapidez inusual. Lo que normalmente tomaría meses en manifestarse, en este día puede ocurrir en cuestión de horas. Pero aquí es donde entra en juego el mayor obstáculo: el ego. La mente condicionada, acostumbrada a operar dentro de los límites de lo conocido, se resiste a aceptar esta verdad. El ego se aferra a la idea de que el mundo es fijo, que el cambio es lento y difícil, que el destino está fuera de nuestro control. Esta resistencia es lo que impide que muchas personas puedan experimentar cambios inmediatos en su realidad. No es que el código del 16 de febrero no funcione, sino que la percepción sigue atrapada en la rigidez de la vieja programación. Para romper con esta limitación, es necesario un acto de fe absoluta. No en el sentido religioso de la palabra, sino en el sentido de una certeza interna inquebrantable. Debes actuar como si el cambio ya hubiera ocurrido, sentirlo como si fuera una realidad innegable, incluso antes de verlo manifestado en el mundo externo. Aquí es donde muchos fallan, porque esperan primero ver el cambio antes de creer en él, cuando en realidad es al revés. Primero debes creer con una intensidad absoluta, y solo entonces la realidad responderá. El 16 de febrero te ofrece una oportunidad única para poner esto en práctica. Imagina por un momento que tienes el poder de reescribir tu destino en las próximas 24 horas. Que cualquier aspecto de tu vida que desees transformar puede cambiar de manera inmediata si logras sostener la percepción correcta. ¿Qué harías con este poder? ¿En qué enfocarías tu intención? Es aquí donde debes ser extremadamente preciso, porque la energía de este día amplifica todo lo que proyectas. No es un juego. Lo que decidas manifestar en este día puede tener repercusiones duraderas en tu vida. La clave está en comprender que no se trata de pedir un cambio, sino de asumirlo como una realidad ya existente. No se trata de desear, sino de encarnar. Si deseas abundancia, no la pidas, siéntete ya abundante, actúa como si la riqueza fuera una parte natural de tu existencia. Si deseas amor, no lo busques fuera, conviértete en la encarnación del amor, siente que ya eres completo. Si deseas salud, no te enfoques en la enfermedad, vibra en la frecuencia de la vitalidad absoluta. Pero hay algo más. El 16 de febrero no solo es un día para manifestar deseos personales, sino una oportunidad para reconectar con la verdadera esencia de la realidad. Es un portal que permite vislumbrar, aunque sea por un instante, la estructura oculta del universo, el tejido invisible que une todas las cosas. Es el momento perfecto para practicar la expansión de la percepción, para entrenar la mente en la habilidad de ver más allá de lo evidente. Y una vez que logras abrir esa puerta, aunque sea por un instante, nunca vuelves a ser el mismo. El siguiente paso es aplicar una técnica específica para anclar esta nueva percepción en tu realidad cotidiana. Hay muchas maneras de hacerlo, pero una de las más efectivas es el uso de la visualización hipersensorial. Esto significa que, en lugar de simplemente imaginar un resultado deseado, debes sumergirte completamente en la experiencia, activando todos tus sentidos internos. No basta con ver la imagen mentalmente, debes escuchar los sonidos, sentir las texturas, percibir los olores, experimentar las emociones asociadas a esa realidad como si ya estuvieras viviendo dentro de ella. Cuando logras hacerlo con suficiente intensidad, algo extraordinario ocurre. La mente deja de distinguir entre la realidad externa y la interna. Y como la realidad es un reflejo de la percepción, el mundo externo comienza a reorganizarse para alinearse con la nueva estructura que has creado en tu interior. En condiciones normales, este proceso puede tomar tiempo, pero el 16 de febrero, la velocidad de manifestación se acelera de manera exponencial. Aquí es donde debes estar preparado para lo inesperado. Muchas veces, la manifestación no ocurre de la manera que la mente racional espera. Puede que en lugar de recibir exactamente lo que pediste, se presenten oportunidades imprevistas, encuentros inesperados, señales que parecen coincidencias pero que en realidad son indicaciones claras de que la realidad está respondiendo. En este punto, lo peor que puedes hacer es dudar. La duda interrumpe el proceso, desvía la energía y debilita la manifestación. Por eso, la certeza absoluta es un requisito indispensable. El 16 de febrero es una prueba de fe en el sentido más profundo de la palabra. Es un día en el que la realidad te desafía a demostrar cuánto crees realmente en tu poder como creador. Es un día en el que el universo responde de inmediato a lo que proyectas, sin demoras ni filtros.
Y aquellos que logran sostener la percepción correcta durante estas 24 horas experimentarán cambios que desafían toda lógica, porque habrán activado un principio fundamental que ha sido oculto durante siglos. El tiempo y la realidad no son más que reflejos de la mente. Y ahora que lo sabes, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? Porque la diferencia entre aquellos que transforman su destino y aquellos que siguen atrapados en la inercia de lo viejo no es el conocimiento, sino la acción. Saberlo no es suficiente. Debes aplicarlo, sentirlo, encarnarlo. El 16 de febrero te espera. ¿Estás listo para despertar? Si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti ya se está gestando un cambio. No importa si lo sientes aún con claridad o si solo percibes un leve cosquilleo en tu intuición, la realidad ya está respondiendo al nuevo nivel de percepción que estás activando. Lo que viene a continuación es el punto de quiebre, el momento en que debes decidir si sigues viendo el mundo como lo has visto siempre o si te atreves a experimentar su maleabilidad en tiempo real. Recuerda, el 16 de febrero no es solo una fecha en el calendario, es un código, una vibración, un acceso directo a la reprogramación de tu destino. Y si aplicas correctamente lo que aquí se revela, en las próximas 24 horas podrías presenciar un cambio que desafíe toda lógica. Para que esto ocurra, primero necesitas comprender cómo funciona la reconfiguración de la percepción. Todo lo que experimentas en tu vida está determinado por los filtros a través de los cuales interpretas la realidad. Estos filtros han sido moldeados por años de condicionamiento, por creencias heredadas, por experiencias que han reforzado una determinada versión del mundo. Pero lo que no nos dicen es que estos filtros pueden ser modificados, y que al hacerlo, la realidad misma se transforma ante nuestros ojos. El 16 de febrero es el momento perfecto para realizar esta modificación porque en este día la estructura de la realidad es más permeable, más flexible. Si logras sostener una nueva percepción sin interrupciones, la realidad no tendrá otra opción más que reflejarla. Pero esto no ocurrirá si solo lo intentas a medias, si dudas, si esperas ver para creer. El truco es invertir la ecuación. Primero debes creer con una certeza absoluta, y solo entonces la manifestación ocurrirá. Ahora bien, para acelerar este proceso y garantizar que los cambios sean inmediatos, hay un elemento fundamental que debes integrar: la sensación de inevitabilidad. No basta con pensar que algo puede suceder, debes asumir que ya está ocurriendo, que la transformación es un hecho consumado. Debes sentirlo con tanta intensidad que la realidad se vea obligada a alinearse con esa nueva estructura. Pero aquí es donde entra la trampa de la mente. La mayoría de las personas, cuando intentan manifestar un cambio, lo hacen desde un estado de carencia. Desean algo porque sienten que no lo tienen, y al enfocarse en la falta, refuerzan precisamente esa realidad. Si deseas abundancia, pero en tu interior sigues sintiéndote escaso, el universo solo reflejará más escasez. Si anhelas amor, pero en tu subconsciente sigues vibrando en soledad, solo atraerás más situaciones que confirmen esa sensación. La clave está en hacer un salto de percepción, sentirte ya dentro de la realidad deseada antes de que se manifieste en el mundo externo. El 16 de febrero es el día ideal para entrenar esta habilidad porque en este día la brecha entre la percepción y la manifestación se reduce drásticamente. Es como si la realidad estuviera en un estado líquido, lista para adoptar cualquier forma que tu conciencia le otorgue. Pero para aprovecharlo, debes comprometerte completamente con la nueva percepción. Imagina que decides activar este código y transformar un aspecto específico de tu vida. Tal vez deseas mejorar tu situación financiera, atraer una conexión significativa o sanar un problema que te ha aquejado por años. La pregunta es, ¿cómo actuarías si supieras con total certeza que la solución ya está en camino? ¿Cómo te moverías por el mundo si tuvieras la absoluta convicción de que en las próximas 24 horas recibirás una señal inequívoca de que la realidad ha cambiado? Este es el ejercicio. Por todo el 16 de febrero, adopta la actitud de alguien que ya ha recibido lo que desea. Habla, piensa, siente y actúa como si tu nueva realidad fuera un hecho absoluto. No permitas que la mente antigua te haga dudar. No le des espacio a la incertidumbre. Mantente firme en la vibración de la certeza y observa cómo, de maneras inesperadas, el universo comienza a responder. Pero hay algo más.
Para quienes logren sostener esta percepción sin interrupciones, es posible que experimenten un fenómeno aún más profundo: la expansión de la percepción. No solo verán cambios en sus circunstancias externas, sino que comenzarán a notar sutilezas en la realidad que antes pasaban desapercibidas. Se volverán conscientes de patrones, de sincronicidades, de señales que parecen guiarlos en una dirección específica. Y si siguen estas señales, descubrirán que el destino no es un camino predefinido, sino una red de posibilidades que pueden recorrer a voluntad. El 16 de febrero es el umbral entre lo que creías posible y lo que ahora puedes experimentar. Es la prueba definitiva de que la realidad no es rígida, sino un espejo de tu percepción. Y una vez que lo experimentes en carne propia, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Ahora, la pregunta que debes hacerte es: ¿serás capaz de sostener la certeza durante las próximas 24 horas? Porque si lo logras, algo extraordinario está a punto de ocurrir. Si has seguido este proceso con total compromiso, es probable que en este punto ya estés sintiendo un cambio en tu percepción. Quizá las señales comenzaron a aparecer, las sincronicidades se intensificaron o incluso te sorprendiste reaccionando de manera distinta a situaciones que antes te habrían generado incertidumbre o ansiedad. Esto no es casualidad. Has empezado a alterar la estructura de tu realidad, y el universo está respondiendo. Pero aquí es donde la mayoría falla. En el momento en que los primeros efectos comienzan a manifestarse, el ego intenta recuperar el control. El ego es el guardián de la vieja realidad. Su función es mantenerte dentro de los parámetros conocidos, porque dentro de ellos se siente seguro. No le interesa que expandas tu percepción ni que descubras que la realidad es mucho más flexible de lo que parece. Es por eso que, cuando empiezas a notar cambios, el ego reacciona con escepticismo, buscando pruebas que invaliden la nueva experiencia. Es el típico pensamiento de esto es solo una coincidencia, quizá estoy imaginando cosas o seguro que esto no durará. Si caes en esta trampa, vuelves a la línea de tiempo anterior, a la versión de la realidad en la que nada cambia y todo sigue igual. Es por esto que el 16 de febrero requiere un compromiso absoluto. No basta comprobar este conocimiento de manera superficial, debes sumergirte completamente en él. La realidad es un espejo, pero también es una prueba. Te muestra exactamente aquello que estás dispuesto a sostener en tu percepción, y si dudas, refleja la duda. Si tienes miedo, amplifica el miedo. Pero si sostienes la certeza, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, la transformación se vuelve inevitable. Ahora bien, aquí es donde la estructura de la realidad comienza a comportarse de una manera que la mente racional no puede explicar. Para quienes logran sostener esta percepción sin interrupciones, el mundo comienza a responder de maneras que desafían toda lógica. Personas que no habían visto en años aparecen de la nada con mensajes clave. Oportunidades surgen en los lugares menos esperados. Obstáculos que parecían imposibles de superar desaparecen sin esfuerzo. Todo esto ocurre porque has cambiado la frecuencia desde la cual interactúas con la realidad. Has alterado el código. Pero hay un punto crucial que debes entender. El universo no responde a las palabras ni a los deseos vacíos, responde a la vibración. No basta con decir quiero que esto ocurra, debes convertirte en la frecuencia exacta de aquello que deseas experimentar. No puedes atraer abundancia si sigues sintiéndote escaso. No puedes manifestar amor si en el fondo te sientes indigno de recibirlo. No puedes cambiar tu destino si en lo más profundo sigues sosteniendo la creencia de que estás atrapado en él. El 16 de febrero es una oportunidad única porque en este día la estructura de la realidad es más receptiva a estos cambios de frecuencia. Es el momento ideal para alinearte con la versión más elevada de ti mismo y mantener esa vibración sin interrupciones. Pero esto implica un ejercicio constante de vigilancia sobre tus propios pensamientos y emociones. En cuanto notes que una duda o un viejo patrón comienza a manifestarse, debes detenerlo de inmediato y volver a la certeza. Un método altamente efectivo para lograr esto es la reprogramación instantánea a través de la afirmación encarnada. No se trata de repetir frases vacías, sino de sentir la verdad de esas afirmaciones con todo tu ser. En el momento en que notes que una duda intenta infiltrarse, ciérrala de inmediato con una afirmación sentida. En mi realidad está cambiando ahora.
Todo se está alineando a mi favor. Soy el creador absoluto de mi experiencia. Pero no basta con decirlo, debes sentirlo. La emoción es el lenguaje que el universo entiende. Si logras sostener este estado vibratorio sin interrupciones durante todo el 16 de febrero, lo que verás manifestarse en las próximas 24 horas te sorprenderá. Aquí es donde la mayoría se encuentra con una disyuntiva. Algunos experimentarán cambios tan evidentes que no podrán negarlos, mientras que otros pueden sentir que nada pasó. ¿Por qué ocurre esto? Porque incluso cuando creemos que estamos sosteniendo una nueva percepción, a veces hay capas ocultas de resistencia en el subconsciente que bloquean el proceso. Si este es tu caso, no te desesperes. La clave es persistir. A veces, la realidad necesita un poco más de tiempo para reorganizarse en función de la nueva frecuencia, pero si sigues alineado con la certeza, el cambio es inevitable. Recuerda que el 16 de febrero es un código, pero no un código externo, sino una activación interna. No es la fecha en sí la que produce el cambio, sino la apertura que permite en tu percepción. Si logras aprovechar este portal energético, no solo verás transformaciones en tu realidad inmediata, sino que habrás adquirido una habilidad que podrás usar siempre. Habrás aprendido a manipular la estructura de la realidad a voluntad. Y ahora viene la parte más importante: ¿cómo sostener este estado más allá del 16 de febrero? ¿Cómo asegurarte de que esta transformación no sea solo un evento aislado, sino un punto de no retorno en tu evolución? La respuesta está en la continuidad de la percepción. No puedes volver a ver el mundo como antes. No puedes permitirte caer de nuevo en la programación antigua. Debes seguir actuando desde la certeza, día tras día, hasta que este estado se convierta en tu nueva naturaleza. El 16 de febrero es solo el comienzo. Has activado el código, has visto la respuesta del universo. Ahora depende de ti si sigues expandiéndote o si permites que la inercia te arrastre de vuelta a lo conocido. La realidad está esperando tu decisión. ¿Qué eliges? Si llegaste hasta aquí, significa que has atravesado la primera gran prueba, la resistencia de la mente condicionada. Ya no eres el mismo que comenzó este proceso. Aunque aún puedas sentir destellos de duda o incertidumbre, algo en tu interior ha cambiado. Has visto de primera mano cómo la realidad responde a la percepción. Tal vez fue un mensaje inesperado, una sincronía precisa o simplemente una sensación inquebrantable de que algo más grande está ocurriendo. Pero ahora viene el momento más crucial de todos: sostener la transformación y atravesar el umbral final. Este es el punto donde muchos fallan. Después de experimentar sus primeras manifestaciones, la mente racional intenta restablecer el orden. Busca explicaciones lógicas, minimiza los cambios o, peor aún, genera situaciones para volver a la vieja estructura. Es el clásico efecto del salto cuántico seguido de retroceso. ¿Te ha pasado alguna vez que logras un avance increíble, pero días después parece que todo vuelve a la normalidad? No es un accidente. Es un mecanismo de autodefensa del ego, una estrategia para devolverte a la zona de confort. Pero ahora que sabes esto, puedes anticiparte. La clave está en la integración. No basta con haber visto la magia del 16 de febrero, debes convertirla en tu nueva naturaleza. Aquí es donde necesitas adoptar el principio más poderoso de todos: la identidad asumida. No se trata solo de aplicar técnicas temporales de manifestación, sino de convertirte en alguien para quien esta nueva realidad es lo normal. No un milagro, no una coincidencia, sino el estado natural del ser. Para lograrlo, debes identificar y eliminar los residuos de tu antiguo yo. Pregúntate: ¿qué creencias aún sostengo que no son compatibles con mi nueva realidad? ¿En qué momentos permito que la duda regrese? ¿Cómo puedo consolidar la versión más elevada de mí mismo sin interrupciones? Aquí es donde el trabajo interno se vuelve más fino, más preciso. No se trata de luchar contra la vieja programación, sino de desactivarla por completo. Un ejercicio extremadamente efectivo para este punto es el reconocimiento inmediato. Cada vez que notes una respuesta interna basada en tu viejo sistema de creencias, detente y reformúlala al instante. Por ejemplo, si notas que piensas esto es demasiado bueno para ser verdad,
Cambia inmediatamente a esto es exactamente lo que merezco y es solo el principio. Si sientes que la duda aparece, respira profundo y reafirma: mi realidad ya cambió, ahora todo responde a mi nueva percepción. Si ves señales pero intentas racionalizarlas, simplemente acepta: el universo me está hablando y yo escucho con claridad. Esta práctica, aplicada de manera constante, refuerza la nueva estructura mental y evita que la mente condicionada vuelva a tomar el control. Es como instalar un nuevo sistema operativo y asegurarte de que los viejos archivos corruptos no interfieran en su funcionamiento. Pero hay algo aún más poderoso que puedes hacer en este punto: comprometerte públicamente con tu nueva realidad. No significa que tengas que explicar todo este proceso a los demás, muchos no lo entenderían, sino demostrarlo con acciones. Actuar desde la certeza absoluta, sin necesidad de validación externa. Tomar decisiones alineadas con la nueva frecuencia. Mostrarle a la realidad que no estás jugando, que esto no es un experimento temporal, sino un cambio definitivo. Aquí es donde muchas personas sienten el mayor miedo. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si nada cambia realmente? Pero esta es la última gran prueba. La realidad ya cambió, pero si actúas con duda, se reflejará de vuelta. En cambio, si te mantienes firme, si sigues adelante con la convicción absoluta de que la transformación es real, entonces habrás cruzado el umbral. Y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. Piensa en esto: el 16 de febrero no fue solo un evento, fue una iniciación. Si aplicaste este conocimiento correctamente, ya no eres la misma persona que comenzó este proceso. Ahora tienes una comprensión directa de cómo funciona la realidad. Has visto su maleabilidad. Has sentido la conexión entre tu percepción y lo que ocurre en tu vida. La pregunta final es: ¿qué harás con este poder? Aquí es donde muchos se detienen. Algunos se asustan y vuelven a lo conocido. Otros se quedan atrapados en la búsqueda interminable de más información, sin aplicar realmente lo aprendido. Pero los que entienden el verdadero significado de este código toman la única decisión posible: seguir adelante con total certeza. Porque ahora lo sabes. Ahora entiendes que el destino no es un camino fijo, sino una serie de posibilidades moldeadas por tu percepción. Ahora eres consciente de que el tiempo no es lineal, sino que responde a la frecuencia en la que eliges vibrar. Ahora has visto que la realidad no es sólida, sino un reflejo de lo que sostienes internamente. Así que este es el último mensaje: no vuelvas a dudar. No vuelvas a permitir que la vieja programación tome el control. Has activado un código que muy pocos descubren, y ahora depende de ti lo que harás con él. La realidad está esperando tu decisión. Ahora que conoces el código, depende de ti aplicarlo. ¿Vas a quedarte en la duda o vas a dar el salto? Si este conocimiento resonó contigo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. El cambio ya comenzó. ¿Estás listo para vivirlo?